Hola, Dios te bendiga. La palabra de Dios para hoy, Jonás, capítulo 1, del verso 1 al 2 y 3, del verso 3 al 5. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día a otro. Y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor envió a Jonás a hacer una misión. Los lectores de la Biblia saben que Jonás al principio no quiso atender al llamado que Dios hacía, sino que decidió tomar otro camino. La Biblia dice que Jonás pagó el tiquete para irse a otro lugar, a Tarsis, lejos de Nínive y lejos de la voluntad de Dios. Sin embargo, allá lo siguió el destino, o más bien el llamado que Dios le había hecho. Y como no quiso atender a la palabra de Dios, sobrevino gran tormenta en aquella nave, al punto que navegaban y se hundían, de tal manera que los encargados de la nave dijeron: algo está sucediendo, algo está pasando. Y entonces encontraron que Jonás era el responsable de tan tremenda tormenta. En ese mismo instante llamaron a Jonás y le preguntaron qué era lo que sucedía, y Jonás dijo: la verdad es que yo soy el culpable, tírenme al mar y se darán cuenta que habrá bonanza. En efecto, la Biblia dice que tiraron a Jonás al mar y un gran pez lo tragó. Posterior a eso, entonces, Jonás, estando en el vientre del pez, reconoció su error, reconoció que no podía huir de la presencia de Dios y que no podía huir del llamamiento que Dios le había hecho, pues la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Posterior a eso, entonces, Jonás ahora sí se dirige a Nínive a cumplir la misión que Dios le había encomendado. En ese instante, entonces, como leía el niño, Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y en Nínive era una gran ciudad. Y comenzó Jonás a pregonar en aquella ciudad, y mire, llama la atención el mensaje que predicaba Jonás. Jonás empezó a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No llegó con pañitos de agua tibia, no empezó a decirles: mire, la verdad, si ustedes no se organizan, les va a ir mal, mire, por favor, atiendan. No empezó a ponerle dulce a las palabras, simplemente se dedicó a predicar lo que Dios le había encomendado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Habló sin tapujos, sin filtros, y dice la Escritura que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y hasta el rey de Nínive se levantó de su silla y atendió este mensaje que había sido predicado a través del profeta Jonás. En estos tiempos se predica el evangelio, predicamos la palabra de Dios, pero la gente se incomoda, a la gente no le gusta, a la gente como que le ofende que le hablen del evangelio. Empiezan a decir: ya llegaron esos locos, ya llegaron los bullosos, nos cierran la puerta en la cara, nos pitan cuando nos ven por ahí, nos pitan para que el estruendo perturbe el lugar donde se está predicando. A la gente no le gusta. Sin embargo, como Nínive, así está el mundo hoy en día. Leíamos al principio que Nínive, la maldad de Nínive había subido delante del Señor. Y como en esos tiempos de Nínive, hoy también la maldad del mundo, del ser humano, ha subido a la presencia de Dios. Y nos ha encomendado la tarea el Señor a nosotros de predicar este evangelio, predicarle al mundo que le es necesario arrepentirse, que le es necesario convertirse, que le es necesario levantar su mirada a Dios, pues la Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nos es necesario predicar la palabra del Señor.
tal y como está. No podemos buscar adornos, no podemos buscar historietas o fábulas para que la gente de alguna manera nos crea o nos escuche. Tenemos que seguir anunciando. Pero hay una esperanza en medio de todo, y es que si la gente atiende al llamado que Dios hace, el Señor le perdonará. Pues el Señor perdonó a Nínive de su maldad, y toda la ciudad se salvó de una terrible y expectación de juicio que había por causa precisamente de su maldad. Hoy en día el mundo está desbocado al pecado en todos los niveles. Hay delincuencia por todos lados. A la gente no le importa tirar a un anciano a la calle, no les importa robar, matar, secuestrar, violar. Todo eso prolifera en el mundo. Y en medio de esa situación, hoy todavía el Señor le está dando la oportunidad al ser humano de ser salvo, la oportunidad de encontrarse con Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 17, el verso 30, que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo el mundo a que se arrepientan. Así que mire cómo es bueno Dios. Dios no se queda como nosotros pensando en el pasado. Es que usted me la cometió y me la tiene que pagar. Usted me la hizo. Usted no se va a ir de aquí hasta que no pague. No. El Señor es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y el Señor en este día, mi querido, quiero decirte que hoy está ofreciendo misericordia. Hoy está ofreciendo salvación. Hoy está ofreciendo perdón de pecados. Hoy el Señor, como a Nínive, le está dando la oportunidad de ser salvo. Recuerde que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que, mi querido, en este día quiero decirte en el nombre de Jesús, que si atiendes hoy a la voz de Dios, como el pueblo de Nínive, que aunque habían pecado en sobremanera, pero se arrepintieron, recibieron perdón de pecados. Así también hoy alguien que pueda escuchar esta palabra puede recibir el perdón de sus pecados si reconoce que necesita de Dios, si pone la mirada en el Señor y si se arrepiente de su mal proceder. Entonces vendrá el perdón, entonces vendrá la misericordia y alumbrará la luz de Cristo en tu vida. Hoy te invito en el nombre de Jesús, entrégale tu vida al Dios que hoy te está llamando. Dios te bendiga.